días, hermanos, ¿cómo están? Sí les quisiéramos encargar que oren por la actividad del sábado, por todas, ¿no? Pero en particular la del sábado, porque no es sencillo predicar el Evangelio. Entonces, pues, nuestro deseo es que más gente se convierta, ¿no? Que más gente se salve. Acuérdese que fuimos llamados a ser pescadores de hombres, y bueno, en esta ocasión es una oportunidad en la que se extiende la red para que otros sean salvos. Entonces, si usted no puede ir, le pedimos por favor que esté orando. Y vamos al estudio de la palabra. El mensaje de hoy en nuestra serie, cuando Dios pone orden, acuérdese que el tiempo de Samuel es un tiempo en el que Dios se puso a ordenar a su pueblo. Y el título de nuestro mensaje de hoy es las consecuencias permanentes del pecado. Y mire, si usted se acuerda, hemos comentado que en el tiempo de los jueces se caracterizó por las constantes rebeliones por parte de los hijos de Israel en contra de Dios, y bueno, trajo cada rebelión sus consecuencias graves, como la opresión madianita o la gran opresión filistea, las cuales duraron años. Estas opresiones duraron algunas décadas, como la de los filisteos, esa duró varias décadas, y trajo dolor y sufrimiento a los habitantes del territorio de Israel. No obstante, el Señor tuvo misericordia de los hijos de Israel en todas estas ocasiones y en muchas otras. Si usted lee el libro de los jueces, va a encontrar este patrón, que los israelitas pecan, Dios castiga, se arrepienten, el Señor manda un juez, se liberan, viven bien un rato y después vuelven a caer. Pero hay pecados que traen consigo consecuencias permanentes. No todos los pecados traen las mismas consecuencias. Todos los pecados traen la consecuencia de que nos separan de la gloria de Dios. Pero hay algunos pecados que tienen consecuencias más graves en el mundo material que otros. Y hay algunos pecados que traen consecuencias que acompañan a la persona, y en este caso van a acompañar a la nación toda su vida. Vamos a ver de qué pecado se está tratando, y hay una lección importante para nosotros allí. Vamos a 1 de Samuel, por favor, capítulo 8, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1, dice: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se cree que la narración de este pasaje tuvo lugar 20 años después de la batalla de Mizpa y de la consagración de la roca de Ebenezer, de la que hablamos la semana pasada. Y aquí Samuel tiene aproximadamente 65 años de edad, y en los últimos versículos del capítulo 7 se nos describe la manera en la que Samuel ejerció su ministerio como juez.
Y si usted los lee, va a encontrar que durante este periodo de aproximadamente 20 años, Samuel hacía un recorrido anual por toda la tierra de Israel. Comenzaba en el sur, porque él vivía en Ramá, en el sur, y empezaba a desplazarse hacia el norte y regresaba después nuevamente a su hogar en Ramá. Y bueno, iba visitando las ciudades y los pueblos más importantes para ahí pues fungir como juez. Y una vez que regresaba a Ramá, todo el mundo era bienvenido para que él atendiera su caso, pero pues no podía estar fuera todo el año. O sea, estaba fuera una buena parte, pero también regresaba a su casa. Y este periodo de 20 años en los que Samuel fue juez sobre Israel se caracterizó por tener una relativa paz en cuanto a los filisteos. Sí había todavía una opresión, pero no en los niveles antes de que Samuel se levante y antes de la batalla de Mizpa. Los filisteos perdieron buena parte de su poder en el territorio de Israel, pero seguían siendo una amenaza para los hijos de Abraham. Y hay un detalle del que no se nos da mucha información, porque encontramos aquí en los versículos que nosotros leímos en el capítulo 8, que los hijos de Samuel no siguieron los caminos de su padre, y no se nos dice en qué estuvo. Hay distintas posturas. Hay quienes dicen que pues Samuel pudo haber fallado en el educar de sus hijos, tal vez porque estaba ausente una buena parte del año. Esa es la postura de algunos. Otros creen que pues fue por su libre decisión, y eso es algo que debemos de saber. Los hijos no siempre van a elegir bien, todos son libres y tienen la facultad, todos somos libres y tenemos la facultad de decidir por los caminos del Señor o alejarnos de los caminos del Señor. Entonces hay quienes creen que Daniel hizo un buen trabajo como padre para con sus hijos, pero ellos por su propia voluntad decidieron no seguir los caminos de su padre. Y hay algo que hace que la balanza se incline un poquito más hacia esta postura, y es lo que se nos dice en cuanto a los hijos de Samuel, que se volvieron tras la avaricia. Ellos, pues, la Escritura dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y eso seguramente fue el caso de Samuel. Acuérdese que Samuel es de la familia sacerdotal, no de los sumos sacerdotes, pero sí es del grupo de los sacerdotes. Eso significa que no falta pan en su casa, pero no viven con lujos. Y cuando ellos empiezan, es lo que nos permite ver esto, ¿no? Cuando Samuel dice, ok, ustedes van a ser jueces sobre Israel, pues hubo quien les ofreció dinero, se deslumbraron y dijeron, pues de aquí, esto me gusta. Entonces, por eso algunos creen que es más probable esto, ¿no? Que al momento de verse tentados con el dinero, pues cayeron en tentación. Y bueno, eso fue por su propia decisión y voluntad. Pero la fama de los hijos de Samuel fue extensa en todo el pueblo, y sus actos corruptos eran evidentes y visibles para toda la nación. Entonces la nación se va a levantar, los ancianos se van a levantar para presentarle una petición a Samuel. Vamos a ver esta petición. Vamos ahí al versículo 4, por favor.
Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y mire, aquí hay cosas que debemos de estudiar con detenimiento. Los ancianos de Israel vienen con una preocupación legítima, es una preocupación legítima, válida. Saben que Samuel ya está grande. Ahorita 65 años no es nada extraordinario, pero en este tiempo es algo fuera, bueno, no extraordinario, pero la gente muere joven en este tiempo. No todo mundo llega a ser un anciano, entonces ya tener 65 años es una edad considerable, y los ancianos de Israel dicen, pues en cualquier momento se nos puede ir Samuel y no pueden quedar como líderes de la nación sus hijos, porque sus hijos son corruptos. Y llegan con esta petición, y la petición de los ancianos de Israel está bien hasta la parte donde dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Hasta ahí la petición no está mal. Y tal vez algunos digan, ¿cómo es esto que no está mal? Porque seguramente este pasaje usted ya lo conoce. Pero hasta ese punto, hasta esa parte en la oración, su petición no es mala. ¿Por qué? Porque Dios habló anteriormente de manera profética sobre el surgimiento de los reyes de Israel. Los hijos de Israel sabían que en algún momento se iban a levantar reyes en medio de ellos, porque la ley de Moisés, que acuérdese que es el documento más importante del Antiguo Testamento, o sea, la compilación de estos 5 libros es la base de todo el resto del Antiguo Testamento. La ley de Moisés lo habla desde muy temprano en estos 5 libros. En Génesis, acompáñame ahí, Génesis capítulo 49, versículo 8. Esta es una profecía dada por Dios a través de Jacob, antes de que Jacob muera. Y vea lo que dice la profecía, ahí en Génesis capítulo 49, versículo 8. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Vea lo que dice el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía hablaba sobre 2 cosas: sobre la futura monarquía, por eso se menciona el cetro. El cetro es uno de los símbolos más fáciles de reconocer de la monarquía. Entonces, por eso se utiliza este símbolo, hablando sobre la monarquía que se habría de levantar a través de la tribu de Judá. Y al mismo tiempo también encontramos una profecía mesiánica en la última parte del versículo 10, la cual apunta a que el Mesías iba a venir a través de la tribu de Judá. Pero no es la única parte en la ley de Moisés en las que Dios habla sobre el surgimiento futuro de la monarquía. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 17. Y esta es una
una palabra dada por Dios a través de Moisés. Entonces, como le digo, la ley de Moisés era muy clara en esto y el pueblo tenía que estar escuchando constantemente la ley de Moisés. Y en este punto en el que nos encontramos, estamos cerca de llevar 4 siglos aproximadamente de que Israel recibió la ley de Moisés. Vea lo que dice aquí la ley de Moisés. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces la profecía y la palabra en Deuteronomio es clara, se iba a levantar en un punto un rey, Israel iba a tener una monarquía. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en un punto iba a ser necesario, que en un momento en la historia de su pueblo iba a ser necesario que se levantase una monarquía con 2 propósitos. Uno, estructurar, darle forma y estructura al gobierno de Israel, y el otro, desenvolver el plan de redención. Nosotros vimos que desde el tiempo de Jacob se estaba anunciando que el Mesías iba a venir a través de la casa real que se iba a levantar en Judá. Entonces, para que esto pudiera seguir avanzando, para que el plan de redención se pudiera seguir desarrollando, era necesario que se constituyese la monarquía y que se levantase de entre la casa de Judá. Pero hay un detalle que es el que nos va a mostrar por qué fallaron, una de las fallas que tuvo la nación de Israel al presentar la petición delante de Samuel, porque a través de Moisés el Señor les dijo, sí se va a levantar un rey entre ustedes, pero ustedes no lo van a elegir, eso es mi trabajo, ese es mi derecho, yo voy a nombrar al rey y no pueden ustedes intervenir. Y fíjese, lo que Dios tenía planeado para la monarquía era algo que no se había visto jamás en el mundo antiguo, porque el Señor le iba a poner limitantes importantes a los reyes, que vamos a leer ahí, seguimos en Deuteronomio 17, vamos al versículo 16. Aquí se está refiriendo al rey. Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Fíjese, versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y es bien interesante lo que nosotros encontramos aquí, porque Dios está estableciendo una prohibición a los reyes con el objetivo de que no se enseñoreen,
del pueblo y los exploten. Y también está señalándole, hay algo bien interesante que dice, cuando esté en su trono debe de tener una copia de la ley de Moisés y la debe de leer seguido y la debe de poner por obra. Esto significa algo importantísimo. Con esta orden, porque es una orden, este es un mandamiento dirigido exclusivamente para los futuros reyes. El Señor les está diciendo, sí, ellos van a ser reyes físicos de la nación, pero no son reyes absolutos, son reyes sobre el pueblo, pero yo estoy por encima de ellos. Ellos son los reyes, pero yo soy el rey de los reyes y me responden a mí. Me tienen que rendir cuentas a mí. Y mi ley está por encima de ellos. Su palabra no puede estar por encima de mi ley. Y aunque no lo crea, esto es revolucionario. ¿Sabe cuánto tardaron las monarquías europeas en entender esto? Esto de que nadie está por encima de la ley. El primer caso que vamos a encontrar es hasta el siglo XVII, en la Revolución Inglesa. Ese es el primer caso, o sea, del nacimiento de Jesús al primer caso que encontramos de los reyes entendiendo no puede estar por encima de la ley, son 17 siglos. Los hijos de Israel tenían este principio establecido desde que Dios les dio la ley, que es ahí por Deuteronomio se escribe cerca del 1440, 1450 antes de Cristo. O sea, Dios tiene una mente bien sabia. No hay mejor manera de tener un gobierno que con los principios de Dios. Pero bueno, vamos a regresar al caso de Israel, que la petición de Israel, que es nuestro enfoque en este mensaje. El problema de los hijos de Israel no fue pedir un rey, fue lo que dijeron en la parte final del versículo 5, ahí en Primera de Samuel, capítulo 8, cuando dicen, como tienen todas las naciones. Aquí, con esta expresión, los hijos de Israel no están pidiendo al rey elegido por Dios, que le va a dar estructura a las 12 tribus, sino que están buscando una figura de unidad nacional. En ese tiempo el rey era la figura que consolidaba a toda la nación y por la que la nación se sentía en muchas ocasiones unida. ¿Por qué? Porque ellos eran los que los representaban en las batallas, ellos eran los que los guiaban en las guerras. Y al decir esto, quiero un rey como todas las naciones, que sea el que vaya y pelee mis batallas, que sea el que vaya y dé el rostro por mí cuando tenemos a nuestros enemigos. Están insultando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre fue el que peleó las batallas por Israel desde un principio. No nos ponemos a pensar sobre la historia del Éxodo con tanta profundidad, pero cuando lo hacemos nos damos cuenta de que Israel de ninguna manera hubiera podido salir de la tierra de Egipto si no es por la intervención directa de Dios. La salida de Israel fue un milagro en todo sentido. Mire, el caso de Israel es algo excepcional en la historia de la antigüedad. En el pasado, en el periodo de la antigüedad, hubo varias rebeliones de esclavos. ¿Qué cree que les pasó a todas esas rebeliones? Las aplastaron. Una famosa es la de Espartaco en Roma,
que organizó ahí a unos, pues varios esclavos, entre ellos de los guerreros del Coliseo. Y pues sí, ahí generó un cierto revuelo, pero al final los aplastó Roma. ¿Por qué? Porque los esclavos no están bien armados. Y bueno, ellos eran gladiadores y por eso llegaron a hacer ahí algunos problemillas, pero pues ¿qué podrían hacer 500 gladiadores o 1000 gladiadores contra una legión romana? Nada. Israel no podía salir de la opresión egipcia. Requirió de qué? De que Dios interviniera con las plagas, quebrantase a Faraón, y solo por eso un grupo de esclavos mal comidos y por lo tanto desnutridos, débiles y sin saber usar armas, pudieron salir libres del imperio más poderoso en ese tiempo. Era un milagro de Dios, pero no solo allí se ve que Dios era el que peleaba sus batallas. ¿Se acuerda que cuando ya están a las orillas del mar y llega el ejército de Faraón, ¿qué sucede ahí? Se levanta el ángel de Jehová y se levanta la columna de nube y él les pone un alto. ¿Quién salió a dar la cara por Israel ante el ejército de Faraón? Dios mismo. Y ellos llegan y le dicen a Samuel, ¿sabes qué? Queremos a un hombre que dé la cara por nosotros. Dios nunca les dijo, les voy a dar un rey para que él pelee sus batallas. Les dijo, les voy a dar un rey porque necesitamos, se va a necesitar otro tipo de estructura y porque a través de esa línea de reyes voy a mandar al Mesías. Pero ellos vienen con otra intención y eso es lo que constituye el pecado de Israel. Y vamos al versículo 6, ahí en 1 Samuel, capítulo 8. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel era un siervo de Dios muy sabio y al escuchar la petición de los hijos de Israel se molesta porque sabe que hay dos problemas con la petición de Israel. Uno es que mencionamos. Ellos no están buscando el rey que Dios les había señalado, con las características que Dios había señalado. Y están pidiendo un rey fuera de tiempo, porque ¿se acuerda quién iba a escoger al rey? Dios. ¿En qué tiempo? En su tiempo. El corazón de Dios siempre fue levantar a David de la casa de Judá, siempre. En este momento David todavía no ha nacido, su papá probablemente ya. De hecho su papá sí debió de haber ya estar vivo o a punto de nacer. Faltaba un poco de tiempo. Dios los había dejado en algún momento completamente desamparados, jamás. ¿Quiénes fueron peores? ¿Los hijos de Elí o los hijos de Samuel? Los dos hicieron cosas malas, pero los pecados de los hijos de Elí fueron mucho mayores. Dios se encargó de los hijos de Elí, ¿sí o no? Sí. El pueblo no tuvo que
ir y decirle a Elí, oye, ¿sabes qué? Tus hijos son terribles, ¿qué va a pasar? Dios se encargó. Dijo, ellos no van a llegar al punto en el que puedan tener autoridad sobre todos ustedes, como la autoridad del sumo sacerdote, porque tenían algo de autoridad, pero no una autoridad sobre toda la nación como la que tenía Elí, pero Israel no estaba dispuesto a esperar, y esto es algo importante, hermano. Hay ocasiones en las que Dios nos promete cosas y por no esperar cometemos un error. Hay ocasiones en las que por no esperar nos metemos en problemas de los que a veces no vamos a salir, como es el caso de los hijos de Israel aquí. Y bueno, Dios le dice a Samuel, en otras palabras, Dios siempre habla mucho mejor que nosotros. Él se expresa mucho, hasta cuando está enojado, se expresa mucho mejor que nosotros, pero vamos a reducirlo a palabras coloquiales. El Señor le dice a Samuel, ya estoy cansado, hazles caso, diles que sí les voy a dar un rey. Te están rechazando a ti y me están rechazando a mí también. Ya me cansaron, ya colmaron mi paciencia, les voy a dar lo que piden, pero adviérteles, mire, Dios es bien bueno y a veces nos da hasta una última oportunidad para no regarla, perdónenme la expresión, para no cometer un error, pero la verdad es que a veces nosotros somos tan insensatos y necios que no le hacemos caso a esa última advertencia. Esta no era una advertencia sencilla. Mire, vamos a ver lo que Dios les advierte. Pero antes de eso, tome en cuenta lo que Dios había dicho en la ley. Él dijo, cuando yo levante un rey, la orden para los reyes es que no van a ser avaros. No quiero que anden buscando tener un montón de caballos, ni que acumulen oro y plata. Dios los estaba levantando, ¿para qué? Para gobernar sabia y justamente, no para enriquecerse ellos. Y bueno, no les va a hablar ya sobre eso el Señor. Vea la advertencia que Dios les da. Vamos al versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Les está diciendo, les va a ir mal, muy mal. Mire, aquí hay que entender cómo vivían los israelitas en el tiempo de los jueces. Eran increíblemente libres, porque no había impuestos. Nadie de nosotros sabe lo que es eso, pero ellos vivían así. Ellos solamente tenían que ir delante del Señor a entregar sus diezmos. Había algunas ofrendas especiales que se debían entregar cada año, por ejemplo las primicias, pero
pues las primicias no son muchas, eran simplemente los primeros frutos maduros de los árboles frutales o de los campos. Lo que ya estuviera maduro, eso se debía de... El resto debía de seguir su proceso, eso no se iba a ofrendar. De eso nada más se iba a dar el diezmo. Y en cada fiesta anual, acuérdense que son 3 fiestas anuales y ya estamos por entrar al periodo de la primera, el periodo de la Pascua. Pero bueno, en cada fiesta anual había que ofrecer algo peculiar, cada fiesta tenía su ofrenda peculiar. Y ya, a ver, ¿a poco no le gustaría que el IVA fuera del 10%? Porque pagamos el 16%. El ISR es de ¿cuánto? ¿Del 11%? Bueno, 30 ISR. ¿No le gustaría que el ISR fuera del 10% nada más? Así era la condición de los hijos de Israel, o sea, el 10% nada más y unas ofrendas extra y se acabó. No había trabajos forzados, porque esa era una práctica común en el tiempo de la antigüedad, que el rey decía, ¿saben qué? Van a trabajarme 2 meses todos los hombres de tu casa. ¿Por qué? Porque soy el rey y quiero hacer esto y te toca. Cada quien tiene que hacer su parte y mi parte es tener el palacio, la tuya es construirlo. Ellos no tenían ese problema, pero Dios les dice, esta es su última oportunidad. Si se arrepienten ahorita, no pasa esto, pero si siguen en su necedad, el rey que van a tener, los reyes, y no es nada más el primer rey, los reyes que van a tener van a explotarlos, porque Dios no iba a dejar de pedir el diezmo, eso era algo que le correspondía a él, porque ¿quién daba las cosechas? Él. ¿Quién permitía que el ganado se multiplicase? Él. ¿Quién era el dueño de la tierra? Él, no el rey. Dios siempre iba a ser el dueño de la tierra, pero les dice, se van a meter en un problema porque los reyes van a venir y les van a cobrar impuestos de muchas maneras. ¿Qué nos dice ahí? Van a poner jefes militares sobre ustedes. ¿Para qué cree? Porque ahí dice, nombrará jefes de miles y jefes de cincuentenas. ¿Para qué cree que eran? Para cobrar los impuestos, no tanto para protegerlos, sino porque ellos eran los encargados de venir y llevarse el impuesto. Y les dice, van a diezmar sus campos, los van a obligar a trabajar, van a llegar con sus hijos y les van a decir, ¿sabes qué? Tu hijo me tiene que servir tanto tiempo y tu hija también. Y van a tomar lo mejor que tienes y se lo van a llevar. Y Dios les dice, ¿quieren esto? ¿Y qué les dice Israel? Sí lo quiero. Y dice Dios, si quieres que te lo dé, te lo voy a dar. Pero no te lo voy a quitar después. Van a venir consecuencias que no te voy a quitar. Y eso es algo que a veces no pensamos cuando cometemos ciertos pecados. Como le comenzamos diciendo al inicio de nuestro mensaje, no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Y hay veces que Dios nos estorba en la comisión de ciertos pecados cuando somos sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere evitar este tipo de problemas, este tipo de dolores, pero si no somos sensibles a su voz y no somos sensatos, llega un momento en el que Dios dice, pues si tanto quieres pecar, órale, éntrale, pero te va a ir mal.
Y eso es justamente lo que le sucedió a, a Israel. Y a mí sí me sorprende cómo, a pesar de que Dios les dice, no te lo voy a quitar, si te lo doy, no te conviene que te lo dé, si lo quieres te lo voy a dar, no te conviene, pero si me lo pides, si no te retractas, cuando lo tengas no te va a gustar, el efecto no te va a gustar, y cuando te canses de lo que estás viviendo, no te lo voy a quitar. Y a pesar de eso, Israel le dijo, sí lo quiero, dámelo. Porque a veces así es nuestro corazón. Y debemos de cuidar mucho nuestro corazón. En esto, mire, los caprichos son de las peores cosas que uno puede tolerar en su vida. Porque el capricho generalmente no es una decisión racional, sino que es una decisión emocional que nos lleva a decidir mal. Miren, las emociones Dios nos las dio, están bien, pero ¿qué nos dice Dios sobre las emociones? Que las tengo que controlar, las debo de dominar. Las emociones son útiles cuando son controladas. Cuando no están bajo control, me llevan a hacer cosas que me perjudican siempre. Una persona que es demasiado emocional, una persona que no puede controlar sus impulsos, que no puede controlar sus emociones, es una persona que generalmente se mete en problemas. Y bueno, lamentablemente para Israel le tocó experimentar estas consecuencias por su pecado más pronto que tarde, porque no tardó mucho en llegar esto que el Señor les comentó. Con el reinado de Saúl no lo sintieron, porque haga de cuenta que es como cuando uno tiene un juguete nuevo o un carro nuevo, algo así, es la emoción. No les fue, en la parte final no les fue tan bien, pero todos estaban emocionados por su rey, su nuevo rey. Aparte, Saúl se enfocó casi todo su reinado. Bueno, los que tomaron la clase el año pasado de historia del Antiguo Testamento se acordarán, varios están aquí, que el reinado de Saúl no fue muy largo. Y casi la mayor parte de sus años como rey se dedicó a la guerra contra los filisteos. Su enfoque y su actividad principal fue la guerra y la batalla. Entonces ahí, pues los hijos de Israel no se vieron tan afectados por lo que Dios había establecido. Sí les estableció impuestos, sí. En el tiempo de la monarquía vamos a ver un cambio en cuanto al servicio militar, pero bueno, ahí Israel está en la luna de miel de la monarquía, si así lo quiere ver. Y después viene el reino de David. Y David no fue perfecto, pero sí vamos a encontrar que él se ajustó más a lo que decía la ley de Moisés que debía de hacer un rey. Sí tuvo sus errores porque tuvo varias mujeres, pero no cometió los excesos de su hijo. Sí acumuló riqueza, pero ¿para quién? ¿Para él? No. ¿Se acuerda que le dice a Salomón, yo tengo ahí guardado dinero para el templo? Porque su objetivo era, su esfuerzo siempre fue, por eso Dios amaba el corazón de David, su corazón siempre fue servir a Dios. Tuvo sus grandes errores, como los que mencionó el Señor que vendrían, pero
Bueno, lo de Betsabe fue horripilante, fue algo muy, muy feo, ¿no? Que hizo porque era el rey, pero fue un caso, nada más. ¿Y Dios lo castigó, sí o no? Sí, lo castigó. Entonces, con David no van a vivir esto tan intenso, van a tener unas pequeñas probaditas de lo que habría de venir después. Pero estamos hablando que como en un lapso entre 50 y 60 años, es que ya le toca vivir las consecuencias a los israelitas. ¿Con quién van a vivir estas consecuencias? Con Salomón, en la parte final de su reinado. Y le digo, o sea, para una nación, pues que te lleguen las consecuencias terribles en 50, 60 años, pues es un periodo de tiempo muy, muy cortito. Y les fue mal con Salomón, porque Salomón hizo todo lo que el Señor dijo que no debían de hacer los reyes. El Señor empieza diciendo, no van a tener muchos caballos. Si usted lee el libro de los reyes y de las crónicas, cuando se habla específicamente de la riqueza de Salomón, uno de los puntos de énfasis son sus caballos. ¿Y qué dijo también el Señor? No van a acumular oro y plata. Dios dijo que lo iba a bendecir. Y al principio, ¿para qué usó Salomón su riqueza? Porque este es un detalle bien, bien interesante. ¿Para qué la usó? Para el templo y para su gente. Porque se acuerda que cuando llega la reina de Saba, se queda impresionada de cómo está vestido, ¿quién? Los siervos. Ella empieza a decir, nosotros como reyes no nos vestimos como los siervos de Salomón. O sea, Salomón al principio, cuando obedeció a Dios, vio por que el templo fuera una maravilla, que su gente viviera bien, y pues dijo, si mi gente vive bien, pues yo también voy a vivir bien, y pues ya hizo su trono y la casa del Líbano y demás. Pero todo, eso no está fuera del orden. Pero una vez que Salomón comete el error, porque el Señor les dijo, no quiero que tengan muchas mujeres, ¿y cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. Digo, porque ellas los van a empezar a desviar, van a desviar su corazón. Salomón no hace caso, tolera la idolatría y después, a pesar de que es un hombre rico, muy, muy rico, le cobra impuestos altos al pueblo y los pone a realizar trabajos forzados. Nadie de nosotros sabemos lo que es eso. Pero imagínese lo que es usted, varón, que la autoridad llegara y le dice, ¿sabes qué? Te vienes 3 meses a trabajar, te voy a mandar a Sinaloa porque quiero hacer un sistema de riego. Y no tienes otra opción, si no te meto a la prisión. ¿Le gustaría que lo manden por allá a Sonora o a Sinaloa o a mire, no nos vayamos muy lejos? Quiere que lo manden a Tierra Caliente a trabajar a partir de abril a junio, a la mera hora del sol. No, ¿verdad? Pero eso hacían los reyes. Y uno le decía, oye, pero necesito trabajar mis tierras porque si no, ¿qué voy a comer? No me interesa, tú te vienes a trabajar. Pon a tus hijos a hacer, y los niños podían tener 10, 12 años. Ellos vivieron eso con Salomón. ¿Y cree que clamaron a Dios para que les quitara a Salomón? Claro que sí. ¿Y se los quitó Dios? No. ¿Qué pasó con Roboam? Roboam les dijo, si mi papá fue malo, yo voy a ser peor. Y lo fue. ¿Se los quitó Dios? No, no se los quitó. A lo largo de la historia del reino del norte y del reino de Judá, tuvieron reyes terribles por décadas. Acab, ¿se los quitó Dios?
ya muy, muy tarde, o sea, me refiero a que Acab gobernó varios años y fue un rey terrible. Jezabel fue una mujer terrible que era la que llevaba las riendas del gobierno. El pueblo no era temeroso de Dios, pero le aseguro que no eran felices con la manera en la que los gobernaban, porque ellos sí querían gobernar por encima de la ley de Dios. Clamaron a Dios y Dios no se los quitó. No por su clamor, fue por otras cosas. Y se acuerdan, Judá, Manasés fue un rey terrible. Dice que llenó las calles de sangre. Y le aseguro que muchos clamaron porque quitara el Señor a Manasés y no se los quitó. Él duró 50 y tantos años gobernando. Por eso esta situación de Israel es un llamado de atención para nosotros, porque a veces no lo queremos reconocer, pero no estamos tan lejos de las actitudes de Israel. A veces no controlo mis emociones y peco contra Dios, pero existen pecados que me van a traer consecuencias que se van a prolongar en el tiempo. Hay cosas que Dios sí quiere para mí, pero que las pido fuera de tiempo, y por tenerlas fuera de tiempo arrastro consecuencias que me van a durar toda la vida. Y mire, le doy un ejemplo. Pues Dios creó todo lo relacionado con la reproducción del hombre, y todos los actos de reproducción dentro del matrimonio están bien, son bendecidos por Dios, y cada hijo que se tiene en el matrimonio es un regalo ¿de quién? De Dios, porque Dios es el que da la vida. Toda vida humana es concedida por Dios. Pero dentro del matrimonio pues hay una bendición especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todo se realizó de acuerdo a su orden, y lo que uno hace dentro del orden de Dios es bendecido. Hay quienes no se cuidan en esto y tienen hijos fuera del matrimonio. Dios no va a detener el embarazo, ni va a detener el nacimiento del hijo, y esa consecuencia es permanente, no se va a ir. Entonces, el Señor aquí nos está llamando a ser precavidos, a ser cuidadosos, a respetar su voluntad, a respetar sus tiempos, a confiar en Él, porque ellos no confiaron en Dios. No confiaron en que Dios iba a proveer en su tiempo al rey que Él había dispuesto en su corazón. Consecuencia, terminó yéndoles bastante mal. ¿Qué pasó al final con la monarquía? Falló. ¿Por qué? Porque el único rey justo es ¿quién? El Mesías. Pero cuando no esperamos en Dios, cuando no esperamos en su voluntad, nada bueno sale. Y Dios nos está llamando hoy, tal vez alguien está dando el Señor una última oportunidad aquí, o los que nos escuchan en línea, y les está diciendo, ve el ejemplo, detente, recapacita, antes de que sea demasiado tarde y venga sobre ti una consecuencia que no te voy a quitar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres paciente. Eres muy paciente con tu pueblo y sigues hablando a nuestras vidas y nos sigues diciendo, sométete a mí, sométete a mis tiempos, sométete a mi voluntad, porque mi voluntad es perfecta y buena. Así como el rey que Dios tenía planeado para los hijos de Israel, era un buen rey, sometido a aquello establecido por Él,
a su ley, al temor suyo, pero por adelantarse a los tiempos o por no controlar sus pasiones y emociones, terminaron recibiendo algo muy distinto. Señor, ayúdanos a oír tu voz que en muchas ocasiones nos dice cosas que no queremos oír, pero que necesitamos oír. Porque todo aquello que tú nos dices es para nuestro bien. Tú nunca estás buscando nuestro mal. Tú nunca estás buscando afectarnos o dañarnos. Siempre estás buscando lo mejor para nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a discernir tu voz y a obedecerla también, porque necesitamos tu fuerza, porque a veces nos gana la desesperación y sentimos que estamos en las últimas y que lo que pinta el futuro enfrente es terrible y negativo, pero no es así. Tú siempre tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a guardar eso en nuestros corazones, porque nos ayuda a esperar. Y aquel que espera es bendecido, pero aquel que te desobedece, cuando tú llamas la atención, le esperan terribles consecuencias. Y no queremos acabar ahí. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues, que el Señor le bendiga en esta noche y en lo que queda de la semana, hermanos. Si puede, véngase a alguna de las reuniones del viernes y le encargamos nuevamente que esté orando por esta salida del sábado a compartir. Que tenga una buena noche, que el Señor esté con usted.